Buenos días, pueblo hondureño. Son las 7 de la mañana con un minuto. Hoy jueves 7 de agosto del año 2025. Nosotros iniciamos Noticiero CIN a través de Campus Televisión, como lo hacemos de lunes a viernes a esta hora, para poder conversar de las situaciones que se viven día con día en el país. Y es que no podemos desconocer que Honduras atraviesa un momento bastante crítico en torno a la política hondureña y por todo y todo. Creo que también más allá del involucramiento de la ciudadanía, también se involucra el cristiano laico, el cristiano que no está involucrado en actos, o mejor dicho, en cargos religiosos, siempre con el liderazgo de las autoridades eclesiásticas, que eso es primordial. Si usted como miembro de una iglesia, por supuesto, no tiene un cargo eh, dentro de la iglesia, pero lo dirige una autoridad eclesiástica, es totalmente correcto. Usted tiene que tener una guía espiritual ante estas cosas. ¿Y por qué lo digo con toda libertad? Los políticos que no se agarran de la fe consultan a otras personas, consultan a personas exteriores y a veces personas que no van a dar un razonamiento como lo hace una autoridad eclesiástica que promueve la paz, que promueve el desarrollo, que promueve la unidad sobre todas las cosas dentro de un país. Y por eso es demasiado importante poder estar pendientes de lo que está aconteciendo día con día en el país. Y vimos hace unos días que se reunió la iglesia evangélica con la iglesia católica, llegaron a un acuerdo para hacer una caminata el 16 de agosto. Ante la aceptación de mucha gente y el rechazo de otro grupo, salió la Iglesia Centroamericana, un comunicado de la Organización de Iglesias Centroamericanas, y se oponen a la marcha, lo cual la puso en un riesgo en el sentido de que queda en duda si iba o no iba. Lo que ocasionó que también el día de ayer, en un hotel de aquí de San Pedro Sula, se reuniera el canciller de la Iglesia Católica, Gustavo Fuentes, padre Luis Esteves, que son representantes de la Iglesia Católica, junto al pastor Denis López, y ratificaron ese compromiso. Vamos a ver el comunicado de la iglesia, o mejor dicho, de la comunidad episcopal, de la iglesia episcopal. La conferencia episcopal de Honduras dio un mensaje a los fieles católicos y a todas las personas de buena voluntad. Conferencia Episcopal de Honduras. Reiteramos nuestro llamado a la convivencia pacífica y democrática en Honduras. Nos ha sorprendido la gran resonancia que ha tenido la convocatoria hecha por la Conferencia Episcopal junto con la Confraternidad Evangélica para una caminata de oración por Honduras que realizaremos el próximo 16 de agosto. Ante reacciones diversas respetamos la opinión de todos, pero desde la fe católica e inspirados en la doctrina social de la Iglesia, reiteramos nuestro deseo y compromiso por una nación de justicia y paz. Conforme a los principios democráticos de la Constitución, reiteramos nuestra imparcialidad. Creo que eso es lo principal, una imparcialidad, y que el centro de todo sea un rumbo espiritual. Reiteramos nuestra imparcialidad y defendemos el legítimo derecho de cada ciudadano que tiene a elegir la propuesta que considere mejor para el bien del país. Todo lo que se diga fuera de estas propuestas serán especulaciones de uno u otro tipo, que quedan fuera
de nuestra recta intención. Invitamos a todos a orar por Honduras y en particular oremos por quienes aspiran a ser electos como servidores públicos. Este fue el comunicado que lanzó la Conferencia Episcopal de Honduras. Pero esta mañana está conmigo el pastor evangélico y vicepresidente de la Confraternidad Evangélica, que también fungió como presidente de la misma aquí en el capítulo norte, y está con nosotros esta mañana en Noticiero CIN para conversar de este tema, de la relación que tiene la iglesia con la política hondureña y qué tipo de relación deberían de llevar nuestros gobernantes con la iglesia. Y yo creo que no es tanto la iglesia, sino que la iglesia viene siendo un instrumento para poder tener una guía espiritual más cercana a lo que es correcto. Y claro, cualquiera puede creer lo que quiera, es un país libre, es un país laico, donde tenemos a un viceministro de Educación que dice que los pastores tienen engañado al pueblo con la existencia de Dios. Un viceministro de Educación que dice eso. Yo, desde mi punto de vista, desde mi fe, puedo decir que es totalmente inaceptable y burdo que un viceministro de Educación, que está a cargo de los más jóvenes del país, diga eso. Pero desde un punto de vista neutro y desde que es un país libre, pues también tiene la libertad de no creer. Porque tenemos derecho a practicar una religión y a no practicarla también. Esta mañana está conmigo el pastor Alfredo Andrade. Le doy la más cordial bienvenida aquí a Noticiero CIN. Gracias por estar acá, pastor. Y vamos a conversar de todos estos temas, de lo que atraviesa Honduras actualmente. Bueno, es un gran privilegio estar en este noticiero y especialmente con un periodista que apreciamos. Creo que este es un momento muy oportuno, no solamente la iglesia, sino la población en general. Yo creo que hay que recordar algo muy importante. La iglesia la forma la sociedad civil, cada uno de los hondureños. Y bueno, según la CID Gallup, la iglesia evangélica representa un porcentaje muy grande dentro de la población, sumado con la iglesia católica, más del 90% de la población hondureña. Eso significa que la iglesia está tan interesada como todos los hondureños por el bienestar de nuestro país. Todos queremos algo muy importante y lo que queremos es que este 30 de noviembre haya una verdadera fiesta cívica y debemos contribuir. Creo que mal se hace en politizar un evento que definitivamente tiene un solo propósito y es orar por Honduras, orar por la nación. Lo que pasa es que este es un momento crucial donde tres candidatos que tienen opciones, cada quien va a querer llevar agua a su molino y entendemos eso. Hacer una caminata siempre genera algún tipo de riesgo y el riesgo es que lo politicen como ya se está haciendo. Otro riesgo es que, bueno, sea contaminado definitivamente por expresiones, por palabras que las tomen y las saquen de contexto y las utilicen precisamente para empañar este proceso. Quiero decirle que la iglesia no solamente de caminata, porque contrario a la iglesia católica que tiene un gobierno vertical, la iglesia evangélica tiene diferentes denominaciones, diferentes asociaciones que tienen criterios y puntos de vista diferentes. Hay muchas iglesias, hay muchas denominaciones que van a acompañar este proceso, que lo miran a bien. Hay otras que no van a acompañar este proceso de la marcha porque sus doctrinas no establecen que la marcha sea una opción. Sin embargo, creo que es importante que tanto los que acompañen como no los que acompañen, no debemos desacreditarlos, ni tampoco debemos nosotros señalarlos. Cada quien está en el derecho, y es un derecho legítimo de toda persona salir a expresar su voz, ¿verdad? Lo hacen los diferentes personas en diferentes instituciones para expresar su voz. La iglesia es lo que en estos momentos está haciendo. Pero yo quiero ir más allá. La iglesia está orando permanentemente. Hay una plataforma 24/7 en la cual los pastores de todo el país están orando para que Honduras sea bendecida. Sabemos que Dios es soberano. Algunos dicen no vemos quién sea el mejor, no vemos opciones, pero Dios es soberano.
Y el llamado de la iglesia va precisamente a orar por nuestros gobernantes, los que están en este momento, pero también los que van a venir a optar por esta magistratura, por estos cargos, orar para que sean temerosos de Dios y para que busquen lo que nuestra Constitución de la República establece, es el beneficio de la población en general. La iglesia siempre es un brazo que se extiende para cualquier gobierno de cualquier color político para colaborar, para contribuir ante cualquier situación que se presente dentro del país. Cuando hay tragedias, cuando hay inundaciones, especialmente en la costa norte que tanto se dan, es la iglesia que abre sus edificios para que sirvan de albergue. Es la iglesia que sale en primer lugar a rescatar a esas personas que están en dificultades. Y bueno, es un trabajo grande, pero en estos momentos que estamos ya a pocos meses de las elecciones, hacemos un llamado más bien a buscar la paz, a buscar la tranquilidad, que no se exacerben las emociones y nos señalemos unos a otros, sino todo lo contrario. Nosotros hacemos un llamado también a los candidatos políticos para que esos candidatos políticos, sus mensajes sean de paz. Pero uno escucha los mensajes de los candidatos políticos llenos de odio, despotricando de sus contendientes. Nunca escucha uno que ellos están llamando a participar en un foro donde tienen una visión de país, donde tienen un plan de trabajo. Ninguno de ellos ha hecho eso. Todo lo contrario, lo que hacen es despotricar a su contendiente, y eso no trae beneficio a nuestro país. Eso lo que hace es precisamente exacerbar la polarización que ya es bastante en nuestro país, y claro, ese tipo de emociones generan violencia. Como iglesia oramos por paz, ¿verdad? Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Entonces la iglesia está haciendo una serie de actividades, orando fuertemente, explicando y motivando en cada una de las congregaciones para salir masivamente a votar, y que ese voto se respete. Nunca la iglesia va a servir de escalera ni de plataforma para ningún partido político. Al hacerlo cometería un grave error. La iglesia no se polariza, la iglesia se mantiene firme en buscar los beneficios que son para nuestra nación. Pastor, eso me llamó la atención, el hecho de que la iglesia no va a servir de escalera para un político en específico o un partido político. Y aquí es donde me gustaría llegar a esa aclaración, porque veo mucha gente, quizá, yo lo entiendo, o sea, yo lo puedo entender lo que le voy a preguntar, Sí. y quizá es una respuesta que yo ya la voy a saber, pero la población hondureña no. ¿Qué sucede? Todas las personas creo que son bienvenidas y libres, porque la iglesia, tanto como evangélica y católica, no hacen acepción de personas ni discriminación. O sea, si yo soy un político y voy a la iglesia y quiero buscar la dirección de Dios y una oración, yo creo que usted me va a recibir, ¿verdad? Así es. Entonces, un político que busca una oración o que busca poner en manos de Dios un proyecto político, creo que la iglesia sí lo puede recibir, y no es que esté sirviendo de escalera para que llegue al poder. Así es. Bueno, una cosa diferente es orar. Y esa es nuestra función, orar, ser instrumentos de Dios para bendecir a la nación, para bendecir a cualquier persona, siempre y cuando no tenga un sesgo político. Desde la iglesia no debe salir ninguna que se malinterprete que al orar por determinada candidato es que se está ungiendo, es que se está diciendo votemos por esto. Yo creo que no. Hay muchas personas que se buscan una iglesia, buscan una congregación para que ore por ellos. Y yo creo que ahí es donde se malinterpreta. Cuando alguien haga eso, se debe hacer sin cámaras, ¿verdad? Dice la Biblia que cuando nosotros oramos en privado, Dios se manifestará en público. ¿Qué estamos buscando nosotros? ¿Y qué es lo que nosotros aspiramos? Que cualquier político sea temeroso de Dios. Yo creo que el temor a Dios precisamente ayuda para que evitemos corrupción, para que evitemos que ya ese erario público que tanto ha sido contaminado no lo siga haciendo, sino que haya gente con integridad. No es lo mismo imagen. Yo quiero hacer esta aclaración. En estos momentos hay muchos políticos que pagan marketing, ¿verdad? Claro. Para que les levanten la imagen. Pero esa imagen difiere mucho
de lo que realmente son. Y lo que necesitamos no es imagen, lo que necesitamos es integridad. Y hay una gran diferencia. Integridad es lo que son, aun cuando están, nadie los escucha. Integridad es el estilo de vida que concuerda con ese papel y ese rol hacia la búsqueda de un puesto dentro de la administración del Estado. Necesitamos administradores del Estado probos, necesitamos administradores del Estado que tengan un testimonio de vida que concuerde precisamente con sus aspiraciones y sus deseos de contribuir al mejoramiento de nuestra nación. Hoy más que nunca necesitamos hombres y mujeres que contribuyan a lograr la paz en Honduras, pero también a superar el desarrollo. Hay tantos problemas en este momento como los inmigrantes que nos están viniendo de los Estados Unidos, hondureños, que necesitan ser acogidos, que necesitan una oportunidad. Entonces necesitamos hombres y mujeres que no vayan a los gobiernos a formarse, sino que ya tengan una formación y que tengan una visión y que nos expresen qué van a hacer ante las problemáticas urgentes. No es posible que Honduras siga saliendo dentro de las estadísticas de los países más violentos, dentro de las estadísticas de los países más pobres de Latinoamérica. Necesitamos sacarla adelante y eso necesita la contribución de cada uno de los hondureños, pero de manera muy especial para los que van a tomar decisiones y van a estar al frente de la administración de nuestro país. La iglesia se involucra en un proyecto de país, no contra un partido político en específico. Es lo que yo puedo percibir de sus declaraciones y de lo que han venido manifestando a lo largo de que inició este proyecto. Entonces, tengo varias maneras de irme con mis preguntas, pero voy a iniciar con la siguiente antes de irnos por todas las ramas de esta entrevista, porque es un tema bastante extenso que al final yo creo que vamos a ocupar 9, 10, 11 de la mañana para poder terminarlo de abordar, pero lo principal es que la ciudadanía se pueda quedar con una idea concreta. Y antes, yo sé que anteriormente ya lo dijo esta mañana, pero sí me gustaría que quede recalcado. La gente dice, no, los pastores que vayan a orar, dice, los pastores que vayan a cuidar a los miembros de su iglesia, dice, los pastores que se metan en la iglesia, dice, que no opinen de política y que no se involucren en nada de esto. ¿Por qué lo hace la iglesia? Bueno, note esto, si hay algún pastor, si hay alguna persona dentro de la iglesia que emite algún criterio salido de tono, yo creo que es la responsabilidad de esa persona en particular, no la iglesia. La iglesia en general, bueno, sigue siendo en nuestro país la primera institución de credibilidad. Honduras precisamente se fortalece a través de hombres y mujeres que han sido transformados. Y esa es la función de la iglesia. Jesús dijo en su palabra que Él vino a rescatar lo que se había perdido. ¿Y cómo lo hace? A través precisamente de hombres y mujeres que sirven de instrumentos de Dios para llevar esas buenas de salvación. El evangelio es un mendigo que encuentra pan diciéndole a otro mendigo dónde encontrar pan, y ese pan se llama Cristo Jesús. Esa es la función de la iglesia. La función de la iglesia es rescatar. Pero notemos que en el contexto bíblico dice que cuando los malos gobiernan, el pueblo gime, y cuando los buenos gobiernan, el pueblo se alegra. La iglesia es parte de Honduras, es una población gracias a nuestro Dios, y eso es algo interesante que debemos, Honduras ocupa en Latinoamérica el primer lugar en porcentaje de cristianos. Mire qué maravilloso. Claro, no todo el que dice Señor, Señor será salvo. Tenemos una cultura cristiana. Hay mucha gente que dice ser cristiano, pero su testimonio de vida dista de lo que son. Pero tenemos esa cultura cristiana. El primer país latinoamericano, precisamente, en tener esa estadística a favor, y eso es bueno. ¿Y por qué se tiene esa estadística? Bueno, por hombres y mujeres. Usted se sube a un bus y va a escuchar a una persona que está hablando de las buenas nuevas. Sí. Usted enciende cualquier canal de televisión y va a ver que, gracias a Dios, nuestros canales de televisión, cristianos y seculares, abren espacio
para que se predique la palabra de Dios. Y a través de ese mensaje nosotros podemos ver, por ejemplo, hay una calle en San Pedro Sula, en la 27 calle, que en esa misma calle hay 7 iglesias. Y alguien dice, ¿y por qué tanta iglesia? Bueno, porque las iglesias no son competencia. Yo estoy alegre que en vez de que hayan 7 cantinas de destrucción de vida, haya 7 lugares donde la gente pueda accesar y escuchar palabra de Dios, porque la fe viene por oír y oír palabra de Dios. Entonces el trabajo de la iglesia va en transformar las vidas. El que cambia vidas es el Espíritu Santo, ¿verdad? Es el que pone el querer como el hacer en la buena voluntad de las personas, pero va a utilizar a personas que estén dispuestas, a personas que hayan sido santificadas a través del perdón, de la reconciliación de nuestro Señor Jesucristo, y Dios las utiliza para transformar otras vidas. Entonces el trabajo de la iglesia es fuerte a favor de un país. Nunca la iglesia debe estar divorciada de las acciones de un gobierno. Todo lo contrario. Nosotros oramos fuertemente para que a cualquier gobierno, los gobiernos, las personas que llegan a poder es porque Dios se los ha permitido, y tenemos que saber eso. Dios es soberano. Nosotros jamás vamos a decir aquel o aquello, o desacreditar a un candidato político. No, ¿verdad? Ellos hacen su lucha y es el pueblo el que decide. Por eso, este 30 de noviembre, todo hondureño, la iglesia de manera particular, estamos aspirando que el voto de la población en general se respete. ¿Y cómo se puede garantizar la transparencia? Saliendo masivamente a ejercer el sufragio, para que no vaya a ser que otros voten por uno. Entonces, yo creo que es importante que en este momento no polaricemos más, no entremos en ese juego que muchos quieren, la destrucción del país, a través de agarrar segmentos de alguna entrevista, agarrar segmentos de alguna opinión, y eso utilizarlo para dividir. Dios no vino a dividir, Dios vino a multiplicar, a sumar y a bendecir. Pastor, eso es muy importante. De hecho, tengo otra situación que me queda en el camino y que la tengo que abordar también, porque yo puedo tener un libreto preparado, pero me van saliendo nuevos elementos, los cuales yo quiero también despejar. Usted mencionaba hace unos segundos, bueno, 2 cosas. Una, salir masivamente a votar. Y aquí es donde hay un sector que se siente aludido y creen que cuando invitan masivamente a votar es para votar en contra de ese sector. Sí. Entonces ustedes están haciendo una invitación simplemente para que se cumpla la democracia. Eso una. 2, menciona usted que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra, y cuando el malo gobierna, el pueblo gime. ¿Cómo podemos identificar, o cómo puede la ciudadanía identificar entonces del buen gobernante y del mal gobernante? Como mencionábamos, el sesgo político de alguna gente no permite ver las buenas acciones de algún gobernante y a veces las malas. ¿Cómo puede la ciudadanía dividir el buen gobernante del mal gobernante que hace gemir al pueblo? Bueno, es ahí donde necesitamos Espíritu Santo. Cuando Jesús vino a esta tierra, Él murió, resucitó. Lo más importante es que resucitó, ¿verdad? Confiamos en un Dios que está vivo. Y Él ascendió al cielo. Bueno, todos querían estar con Jesús, ¿verdad? Las multitudes lo seguían. Pero fue necesario que Él ascendiera al cielo. Y Él dijo unas palabras: yo me voy, pero voy a dejar entre vosotros al Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, para que nos dé el discernimiento. Dice la Biblia en el libro de Santiago: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual le dará abundantemente y sin reproche. Cuando un pastor, cuando un sacerdote se para en el púlpito y dice: votemos por fulano de tal, esta es la persona, eso es un error, y queremos ser tajantes. Nunca ningún líder eclesial debe motivar a la feligresía a votar por determinado candidato. Todo lo contrario, pedirle a Dios discernimiento, sabiduría, para entender los tiempos y poder ver qué personas su vida concuerda con lo que están diciendo y con lo que están haciendo. Por eso es importante revisar. A veces nos dejamos llevar por anuncios publicitarios, ¿verdad? Por el del carro gris, por anuncios que votamos por un anuncio bonito. Claro. Pero no se trata de eso. Se trata de ver la historia de vida de esa persona, qué ha hecho por los demás.
Normalmente eso es bien importante. Cuando se llega a un cargo público no es qué voy a hacer por mi vida, cómo voy a resolver los problemas de mi familia. No, el que llegara a un cargo público, más bien, debería hacerlo sin cobrar. Yo quiero ser extremista, porque debería hacerlo para ver qué puede hacer por su país, qué puede hacer por su nación. Me gusta un comentario del expresidente extinto John F. Kennedy de los Estados Unidos, y él decía: no te preguntes qué puede hacer tu nación por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por tu nación. Y realmente ese debe ser el objetivo de toda persona que aspira. Una persona que llega a esos cargos públicos, lo primero que dice es: ¿cuál es mi salario? ¿Cuánto me voy a aumentar? Porque desde el poder se pueden hacer precisamente esas cosas. Y entonces uno, cuando ha ejercido el sufragio a favor de esta persona, se siente triste, porque ve que lo que dijeron durante la campaña no concuerda a la hora que llegaron al gobierno. Y esto es importante. Las oposiciones en todos los gobiernos presentan un panorama extraordinario. Vamos a cambiar, vamos a transformar. Y cuando llegan al poder, precisamente o lo hacen igual que los que están o lo hacen peor. Por eso es importante que oremos. Oremos porque precisamente al votar, y el llamado que usted hacía, la pregunta, ¿por qué estamos llamando a que votemos masivamente? Porque eso fortalece la democracia en un país. Y la democracia es el poder del pueblo, en el sentido de que el respeto de la decisión que cada persona tome. Si la mayoría ejerce el sufragio y vota por esa persona, bueno, tenemos que respetar eso. Probablemente esa mayoría se puede equivocar, pero garantizamos que esa decisión se vaya a respetar. Lo que ha sucedido es que muchas veces gana una persona y la que se sienta en la silla es otra, porque se ha irrespetado el voto. Entonces estamos haciendo un llamado. Yo creo que los procesos transparentes, nosotros oramos por las instituciones que son parte de este proceso, como el CNA, que gracias a Dios ya están arreglando la situación. Esto había traído intranquilidad al pueblo y bueno, siempre lo arreglan de manera política y bueno, es parte, ¿verdad?, de las alternativas que se tienen para buscar la paz y buscar la democracia del país. Oramos también por las Fuerzas Armadas, que son garantes, que en este proceso de elecciones internas hubo mucho señalamiento, pero estamos orando para no desacreditar instituciones como las Fuerzas Armadas, que ocupa el segundo lugar en nuestro país en credibilidad. Cuando desacreditamos las instituciones, precisamente estamos desacreditando esas fuerzas que pueden contribuir para fortalecer la democracia y lograr los objetivos que la población busca. Nosotros cada día, como iglesia, estamos fuertemente orando y queremos dejar un mensaje claro, contundente. La iglesia nunca va a levantar bandera. Por favor, cualquier candidato político, no utilicemos este proceso de esta marcha que tiene toda una buena intención para sacar provecho. Si nos vamos a integrar es para provecho para nuestra nación. No hay tinte político. Quizás palabras que se han dicho con tonos diferentes han hecho que algunos crean que es así. No es así. La iglesia está buscando la paz, la iglesia está buscando el bienestar de nuestra nación y qué bonito que le dejemos un legado a nuestras generaciones, que nuestros hijos, que los hijos de nuestros hijos tengan un ambiente de paz, un ambiente de tranquilidad, que puedan salir a las calles sin el riesgo de que van a sufrir violencia. Eso aspiramos cada uno de los hondureños, de manera muy especial la iglesia, y por eso estamos fuertemente orando y mandando un mensaje de paz, un mensaje de tranquilidad, un mensaje de motivación para que este 30 de noviembre sea una fiesta cívica. Qué bonito es que después de las elecciones los contendores políticos se abracen, pero un abrazo genuino, y dice: me ganaste de la manera correcta, te felicito y estoy dispuesto para colaborar en lo que sea posible. Estamos en una situación que algunos dicen, bueno, en los que pierdan no van a aceptar, y queremos hacer un llamado, ¿verdad? Si el que gana las elecciones es porque va a contar con el respaldo de la población en general.
Y el que pierda las elecciones, yo creo que eso es noble, ¿verdad? Cuando participamos en un proceso, cualquiera que sea, y en este caso, un proceso eleccionario, el que pierda las elecciones, tener esa valentía. Decir, bueno, en esta ocasión no fui elegido yo, pero voy a contribuir para fortalecer mi nación, para fortalecer mi país. Pastor Alfredo Andrade, creo que lo que usted acaba de decir es primordial para poder entender los principios básicos del involucramiento de la iglesia y por qué lo hace y a dónde nos quiere llevar la iglesia y qué camino debemos evitar. El camino que la iglesia quiere evitar es un camino de división, un camino donde se pierdan los valores morales, la integridad, donde se pierda la misma democracia por parte de cualquiera que se quiera convertir en totalitarista. No hablamos de este gobierno, si nos vamos a años anteriores, vamos a hablar de diferentes colores políticos que han sido totalitaristas también. Y cuando le digo también, es con respecto a años atrás. A años atrás, no solo lo nuevo. Claro que han habido totalitaristas de azules, rojo y blanco, y como le quiera llamar. Ahorita es primera vez que el Partido Libertad y Refundación gobierna. Por eso es que yo hago estas aclaraciones, porque no podemos creer que la iglesia cristiana, católica, evangélica, atacan directamente al partido actual cuando están gobernando por primera vez, se están mostrando en estos 4 años. Cuando se habla de pérdida de democracia, muchas veces nos remontamos a historias antiguas de la política hondureña. Y cuando vemos remalazos de situaciones que nos puedan hacer perder la democracia en cualquier poder del Estado, yo creo que es ahí donde entramos en un periodo, o la iglesia entra en un periodo de oración y nosotros como ciudadanos solamente seguimos. Eso por una parte. 2, usted mencionó algo donde dice yo soy extremista, dice que lo haga sin cobrar. Y eso yo creo que no hubieran personas que se postularan a cargos de elección popular. Eso por una parte. También el ingeniero Nasralla, candidato presidencial por el Partido Liberal, propuso crear un ministerio de la fe. Algo así mencionaba él, pero ahorita yo parafraseo, donde se quiere rodear de personas como usted, como el apóstol Misael, quizá como Gerardo Irías, y ver si está haciendo las cosas bien. Las palabras exactas fueron estas. Vamos a escucharlo. Además, yo voy a tener el Ministerio de la Fe dentro de mi gobierno. ¿Va a crear un ministerio? Ministerio de la Fe, pero no un ministerio de 500 personas. Burocrático. ¿Verdad? O sea, no, son un Ministerio de la Fe que esté revisando y con el que yo me pueda reunir periódicamente para ver si estoy enfocado. Bien, escuchábamos al ingeniero Salvador Nasralla, donde mencionaba acerca de un ministerio de la fe. Desconocemos si es una secretaría como las comunes y corrientes, que son pagas o simplemente no. Pero solo un suponer, Pastor Alfredo. Si esto lo hubiese dicho cualquier otro candidato, lo que pasa es que estamos escuchando una propuesta. ¿Sería viable que un presidente o un funcionario tenga un ministerio de la fe que le esté jalando las orejas? No te vayas por ahí porque esto va en contra. Como cuando los reyes en los tiempos antiguos se encomendaban a Dios para tomar decisiones. Bueno, usted recuerda que en el Antiguo Testamento, precisamente los reyes tenían a los profetas. Pero si ve, esos mismos reyes metieron en la cárcel a los profetas, mataron a los profetas, porque los entes, hombres y varones de Dios, no dicen lo que se les ocurre o criterios que vayan en relación a quedar bien con aquella persona que ha puesto en cargo. No, una persona, un ministro de Dios dice lo que dice la palabra de Dios. En aquellos tiempos no contaban con 66 libros, con la palabra profética más segura. Ahora contamos con eso. Yo creo que es importante. Los principios y los valores deben ser formativos en una nación. Nosotros lamentamos que una materia como moral y cívica se haya sacado dentro del currículum básico de la educación escolar, porque yo sí creo que la educación debe ser laica, no debe ser religiosa, pero hay principios y valores bíblicos. Nuestra Constitución está fundamentada, nuestras leyes están fundamentadas precisamente en la Biblia, porque es el manual divino y eso es importante, que ha sido pasado a prueba. Ha funcionado ayer, funciona hoy
y funciona siempre. Los que han sacado esos principios y esos valores dentro de su nación, la factura que están cobrando es bastante cara. Nosotros como iglesia le apuntamos a la niñez. La niñez es un valor fundamental y la Biblia dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Por qué tenemos jóvenes? ¿Por qué tenemos personas que a temprana edad mueren porque se metieron en grupos antisociales, porque están participando en acciones fuera de la voluntad de Dios? Porque no hubo nadie, no hubo un padre, no hubo una madre. Ahora las redes sociales están jugando un papel destructivo. No son buenas ni malas, pero no tienen control de parte de sus padres y no estamos dando formación a nuestros hijos. Y cuando estos hijos crecen, crecen sin temor a Dios. Por eso es tan importante cualquier acción que se haga, no para fortalecer religión. La religión no salva, el que salva se llama Cristo Jesús. Pero la palabra de Dios, la Biblia, son esos 66 libros escritos por hombres comunes, pero inspirados por el Espíritu Santo, y ellos nos dan sabiduría, nos dan ese conocimiento y el carácter de Cristo para que juntos contribuyamos a tener una nación moral, a tener una nación espiritual. A mayor distancia de Dios perdemos el temor. A menor distancia de Dios somos temerosos en nuestras acciones, en nuestros procedimientos, y por eso es tan importante que los que lleguen al Estado no se peleen con la iglesia, todo lo contrario, que la usen ese brazo importante para que a través de la iglesia se fortalezcan los principios y valores dentro de nuestros sistemas educativos que tanto lo necesitan. Y es bien irónico la comparación que voy a hacer, y es que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en su primer periodo como presidente y en el actual, y cuando digo bien contradictorio es porque nosotros conocemos las políticas de odio y antimigrante que tiene él, y eso es totalmente alejado del plano de Dios. Eso lo tenemos que, yo lo estoy virtiendo, no son declaraciones del pastor, son declaraciones mías. Cuando alguien emite ese tipo de políticas de odio contra un grupo determinado, está alejado del plan de Dios. Pero aquí voy con la ironía, que Donald Trump tiene sus propios consultores que son pastores de Estados Unidos y que son pastores fuertes, o sea, y yo creo que no hay pastor fuerte y pastor débil, sino son pastores que diariamente pregonan el evangelio. A eso me refiero con un pastor fuerte. No hablo de congregación, sino de la relación con Dios que pueda tener. Entonces yo creo que sí es importante que un gobernante tenga a Dios como centro, y ahí el resultado, pues Estados Unidos es un país próspero, que mucha gente incluso aspira a ir, y el que dice que no aspira a vivir en Estados Unidos muchas veces es un tema ideológico, porque sí se sabe que en Estados Unidos es un país bastante próspero. Pero no es el tema es la cercanía que puede tener un líder político con la iglesia. Esto creo que históricamente ha funcionado, no tendría por qué cambiar. Creo yo que entre más cerca se mantiene el político de Dios, mejor función puede hacer para el pueblo hondureño, que tenga a alguien ahí permanente diciéndole, si haces esto, te salís del plan divino. No sé, desconozco, ¿verdad?, cómo lo manejan los pastores, pero sí yo puedo percibir que si alguien le dice, un presidente, un diputado, un alcalde, apóstol, pastor, quisiera conversar con usted, y le da un consejo, supongo que es para seguirlo, para poder dirigir mejor los designios de la nación. Quiero saludar a las personas que comentan. Dice, está Edwin Velázquez, Dulce Cisneros y José Manuel. Dice, la verdadera pregunta es el propósito. Lógicamente, alguna gente pretende controlar la fe cristiana. Dice, bueno, no... bueno, eso es lo que él menciona. José Manuel. Sí, José Manuel, no entiendo el contexto, del cual, pero es el comentario, y aquí son bienvenidos todos. Ya saben ustedes que los únicos comentarios que yo no leo son cuando tienen palabras oeces. De lo contrario, todos los comentarios son bienvenidos, así que si nos pueden poner en contexto, con mucho gusto les contestamos esa interrogante. Al inicio, pastor, usted mencionaba que a veces se quiere tomar un fragmento de algo, de una entrevista,
o de una homilía o de una prédica, como le quieran llamar, para sacar de contexto, descontextualizar las cosas. Y también mencionaba que cuando un pastor o una persona que está dentro de la iglesia vierte una declaración, lo hace meramente con un criterio propio, no habla en nombre de toda la confraternidad evangélica, porque esto es algo muy delicado que se podría como llevar de encuentro a nivel nacional, enemistar la iglesia a nivel nacional con la política, asimismo la puede unificar. Y yo tengo, esto no lo puedo pasar por alto, son las 7:40 de la mañana, 41, tenemos tiempo todavía, pero este tema no lo puedo dejar por fuera antes de que yo aborde la siguiente temática. Y es que tenemos un video, y me gustaría que lo analicemos juntos, donde el pastor Gerardo Irías en Tegucigalpa dijo lo siguiente. No hay cosa más triste que darle poder a un pobre. Y no es que digan que son pobres, no. Pero darle poder a un pobre es lo más triste que hay. Decía mi abuelo, la derecha es polía, la izquierda es polía, pero la izquierda arrasa hasta con el cemento, decía, esa arrasa con todo. Y es cierto, la izquierda es una carcoma que va carcomiendo poco a poco todo. Ninguno de los dos es bueno como dictadura, para que me entiendan, ni derecha ni izquierda. Pero la izquierda es el fracaso más grande que han tenido los países como Venezuela, como Nicaragua. Su servidor ha estado en la lucha con los venezolanos, haciendo el gran día de humillación. Cuando ellos estaban marchando, cientos y cientos de miles de personas, nosotros habíamos 3.000 cristianos orando el gran día de humillación en Venezuela. Apoyamos a pastores de Venezuela. Bueno, punto por punto, me cuesta un poco poder separar las declaraciones vertidas en este video con la temática, pero es bien complicado, y lo traigo aquí a conversación porque tengo al vicepresidente de la Confraternidad Evangélica, Pastor Alfredo Andrade, aquí conmigo. A mí lo que me llama la atención es que habla directamente de un grupo, aquí en el video, el pastor Gerardo, y presidente de la confraternidad. Luego dice, cuando había un grupo de izquierdas que estaban planeando tal cosa, habían 3.000 cristianos orando, o sea, como separando también que alguna gente de la izquierda no es cristiana. Igual, tampoco es novedad, pero de diferentes denominaciones hay gente que es cristiana y que no es cristiana. Pero estas declaraciones hablan en nombre de la confraternidad, o qué fue lo que pasó con esta declaración, Pastor Alfredo. Bueno, muchas gracias. Quiero saludar ahí a José Manuel Reyes, que es el que estaba llamando desde Ávila Spring, allá en Luciana, ¿verdad? Qué bueno que este canal trascienda fuera de nuestras fronteras patrias. Bendecimos ahí a la familia Reyes hasta ese lugar. Es importante esto. Yo creo que en un momento emocional, a veces las personas dicen palabras que después se arrepienten, y quizás yo sí califico una buena intención. No quiero despotricar sobre el pastor, él es el presidente, yo el vicepresidente. Más bien es unificarnos. Y él creo que expresó posteriormente y pidió disculpas porque fue un estado emocional. Pero quiero decir eso, la iglesia la componen diferentes criterios, diferentes opiniones, y la iglesia evangélica tiene tantas denominaciones, tantas que cada una tiene su propia doctrina, sus propias posturas, y se respetan. Pero en este momento estamos unidos. Quizás algunos van a ir a la marcha y qué bueno, van a expresar de alguna manera su deseo de que le vaya bien a Honduras. Los que se queden y no vayan a la marcha también tienen la misma postura de orar para que le vaya bien a Honduras. Algunos podemos ser los brazos, otros los pies, otros cualquier parte del cuerpo, pero la cabeza se llama Jesucristo. Cada acción nuestra debe estar respaldada por la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta para nuestra nación. Si quizás algún planteamiento de alguna expresión equivocada
no debe manchar lo que realmente la población evangélica quiere, y es orar por nuestra nación, orar por Honduras. Y nosotros debemos ser generadores de paz. La iglesia desde ningún ángulo, en ningún punto de vista va a generar esa oposición, va a generar que la polarización en nuestro país aumente. Por eso nuestro mensaje va a estar cargado siempre de esa paz maravillosa que nuestro Padre la da, no la da como el mundo, ¿verdad? Sino una paz genuina, una paz real que necesitamos tanto en nuestra nación. Por eso bendecimos. Quizás algunos nos hemos equivocado y nos seguiremos equivocando, pero debemos utilizar una herramienta maravillosa que Dios nos ha dejado, que se llama perdón, y cuando nos equivocamos debemos usarla. Eso es para toda la nación. Cuando a alguien que gobierna se equivoca y rectifica, esa rectificación logra disipar aquello malo que ha hecho. El problema es que cuando cometemos errores y seguimos cometiendo errores, entonces no hay un cambio de conducta. Nosotros estamos en este momento con toda la sana, la buena intención, la iglesia, de fortalecer la democracia, de contribuir, y lo estamos haciendo desde diferentes trincheras, pero nunca apoyando a ningún partido político. Por eso cerramos nuestra boca para hablar de ideologías. No hay ideologías buenas ni malas, ¿verdad? Nosotros sí vamos a estar en contra de los gobiernos totalitaristas, de los que se quieren mantener en el poder. Cuando alguien llega al poder y dice, esto ya me gustó, esto está bueno, pero no para beneficio de la población, sino de beneficio personal. Yo creo que tenemos que dejar algo bien claro. Cualquier persona, y yo fui extremista en el caso, no va a dejar a alguien de mantener a su familia, necesita un salario. El problema es que estos salarios son tan abundantes que se comen los proyectos, y el erario público que debería servir para proyectos se van en sueldos desmedidos. No es posible que una persona gane 400,000 empiras y un obrero gane 12,000. Estas distancias no pueden haber en nuestro país. Debemos equilibrar nuestra nación. Yo sí he visto, por ejemplo, personas que llegan a ostentar cargos públicos y son económicamente personas que tienen posesiones y dicen, mi salario lo voy a dedicar a esto, y aplaudimos eso, ¿verdad? Yo creo que alguien que no tenga esas posibilidades tiene todo el derecho, el obrero es digno de su salario, de tener un salario digno. No es lo mismo un salario digno que un salario que vaya fuera del control de lo que la ley establece. Y eso es lo que nosotros no queremos para esta nación. Esas distancias, ¿verdad?, que dan ese tipo de cosas que van a afectar precisamente los proyectos que tanto necesitamos en nuestra nación. Eso de los salarios desmedidos es hasta espeluznante, ¿verdad? Calificar, claro, o analizar cuando alguien gana 12,000, 13,000 empiras y otro gana 400,000, casi medio millón de lempiras al mes. Creo que es hasta espeluznante. Y quiero explicar algo importante. Sí. Incluso en nuestro país hay salarios que superan a los salarios de un presidente de un país desarrollado. Uno se queda así como con la boca abierta, ¿verdad? ¡Wow! ¿Por qué tanta diferencia? Entonces esa persona no fue a buscar el beneficio de la población en general. Esa persona fue a buscar su propio beneficio. Yo creo que esas son las cosas que debemos discernir. Eso es la actitud que debemos tomar, no de cuál es el color político, porque en Honduras hemos tenido presidentes de todos los colores políticos, sí, ¿verdad? Entonces ya tenemos experiencia. Y más allá de un color político debemos buscar hombres y mujeres probas, hombres y mujeres preparados. Y este concepto es bien importante. Preparados, formados. No debemos llevar personas que se vayan a formar. Ya deben formarse. Si alguien aspira a un cargo político, debe prepararse. En los países desarrollados, especialmente algunos que hemos visto, vemos que los ministros que están al frente de cada una de esas carteras son personas que tienen doctorados, maestrías, que tienen experiencia, y los cambios que hacen dentro de sus ministerios son cambios trascendentales porque se preparan para ello. Este es un momento especial para que reflexionemos acerca de a quiénes vamos a elegir, no de colores políticos. Yo repito, la iglesia nunca
va a levantar bandera política por nadie. Vamos a aplaudir las cosas buenas que un gobierno haga, pero vamos a levantar la voz cuando aquellas cosas cercenen los principios, los derechos y lo que tanto necesita el pueblo, paz. Muy bien. Bueno, dice, un saludo al pastor Alfredo desde Avita Springs, USA. Felicidades, buen canal, dice José Manuel. Un abrazo hasta los Estados Unidos. Gracias por sintonizar. Esto me gustó mucho. O sea, la iglesia va a aplaudir, va a felicitar el buen accionar que pueda tener un gobernante, pero asimismo, cuando haga las cosas malas, asimismo va a discrepar y lo va a decir en público. Bueno, y esos son los verdaderos profetas, ¿verdad? Usted sabe que en la Biblia los profetas iban donde el rey y el rey les decía, pero ¿por qué solo me dejas decir cosas malas? Y habían falsos profetas. Y esos falsos profetas lisonjeaban, les decían mentiras para sacar algún provecho del rey. Y entonces aquel profeta verdadero lo metían a la cárcel, porque hoy tenemos la palabra profeta. Yo quiero repetir eso. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual dice, bien hacemos en estar atentos como una antorcha que alumbra hasta que la claridad llegue. Tenemos que buscar la Biblia, tenemos que buscar principios, tenemos que buscar valores para poder discernir los tiempos y poder nosotros ejercer nuestro sufragio por aquellas personas que nosotros miremos a bien que van a ocupar precisamente privilegio ser parte de el engranaje público. Yo siempre recuerdo un presidente que a través de la historia ha sido recordado como aquel presidente que le iban a dar una pensión, ¿verdad? Él era un presidente pobre aquí en nuestro país y cuando le dan la pensión dice, no, yo no necesito que el Estado me dé pensión, aún siendo pobre, porque dice, es un privilegio servir a mi nación. Qué bonito. Que ese concepto lo tengan cada uno de los que aspiren a ostentar un cargo público. Sí, buena reflexión con respecto a esa historia, esa narrativa de los presidentes históricos del país que han servido a la nación y tienen este sentir. Yo creo que ese es el mensaje principal, el servir, el llegar al poder de Honduras, ya sea legislativo, judicial, ejecutivo, pero servir al país, servir a la gente, servir al más necesitado, servir al pobre más pobre, creo que tiene que ser el mensaje principal. No, hay un tema que me gustaría abordarlo desde la perspectiva espiritual, y es que mencionábamos también, usted me decía, de que cuando alguien se convierte en totalitarista y ya le gustó el poder y no lo quiere dejar, entonces es ahí donde hay un problema. Y esto ya se sale un poco de nuestra frontera, pero en el país vecino, El Salvador, y lo tengo que decir porque hay mucha gente que irónicamente se preocupa de que en Honduras haya una dictadura en cualquier momento. Sí. Dice, Honduras nunca puede caer en una dictadura, ya sea nacional, liberal o libre, pero aplauden que Nayib Bukele se pueda reelegir indefinidamente. ¿Cómo podemos analizar la situación por la que atraviesa El Salvador? Esto, aunque sea un buen presidente, ¿es algo bueno o en cualquier momento el pueblo se va a cansar y puede generar una división? Bueno, note que El Salvador ha sido sui generis, ¿verdad? Y como le digo, se aplauden las cosas que son buenas. Se aplauden el buen gobierno, pero las dictaduras, sean de derecha o sean de izquierda, no deben ser dentro de una nación. Yo creo que nos ha dado cátedra El Salvador en enfrentar el proceso del COVID, ¿verdad? Crearon una forma extraordinaria y nos dio cátedra al mundo, no solamente a Centroamérica, ¿verdad? Cómo se enfrentan ciertos problemas. De alguna manera, algunos ven bien cómo ha enfrentado la violencia. Y uno va a El Salvador y ve que la gente dice, bueno, aquí hay algunas cosas que todavía no se han arreglado, pero lo que sí es que se ha disminuido drásticamente la violencia y ahora la gente vive en paz. Pero lo bueno es bueno hoy y va a ser bueno siempre. Y lo malo va a ser malo hoy y va a ser malo siempre. No debemos de justificar. Podríamos compararlo cuando nosotros queremos justificar el pecado y decir, no, esta es una mentira, pero es una mentira blanca, ¿verdad?
y no es cierto, ¿verdad? Nunca se justifica el pecado, tampoco las malas acciones. Yo creo que la gente debe buscar a quién dejar ese mismo legado, a quién empoderar. Se debe crear aquellas personas, igual que la iglesia, no debemos aferrarnos a nuestros cargos, sino que ir propiciando a aquellas personas que nos van a heredar o van a sustituir, ¿verdad? Porque a veces nos sentimos que nosotros somos los ultra, ¿verdad? Los todopoderosos, los únicos que Dios puede usar, y no. Yo creo que Dios en su misericordia nos da dones, nos da talentos a reyes, a todas esas personas que ejercen funciones especiales, pero tenemos que nunca eso va a ser una alternativa para romper las leyes y hacer la voluntad de una persona. Yo creo que es algo bien importante. Un país debe ser respetuoso de sus leyes. No importa si lo estamos haciendo bien, pero si no se lo permite la Constitución, no debemos manipularla a favor nuestro, sino todo lo contrario, respetar. Yo siempre escuché el discurso del presidente Obama al final de su periodo. Y dice, mucha gente nos están diciendo que siga. Y dio un extraordinario discurso. Yo le recomiendo que lo escuche. No sé si lo escuchó. Sí. Y es considerado uno de los, dentro de la lista de los 10 discursos mejores del mundo, ¿verdad? Los mejores discursos del mundo no solamente son de hombres buenos, sino que también hombres malos hicieron muy buenos discursos, ¿verdad? Ahí está en esa lista el discurso de Hitler, que sabemos que fue terrible, pero en elocuencia un buen discurso. Pero hablando de Obama, él dijo, yo ya serví a mi nación y hasta aquí nomás. Claro, la nación no se lo permitía, pero mucha gente cuando lo ha hecho bien, normalmente quieren continuar y creer que son los únicos que Dios puede usar. No debemos aferrarnos al poder. Debemos aferrarnos a Dios y a su voluntad y al sistema de leyes de una nación. Yo creo que con eso contesto la pregunta que usted nos hace acerca de alguien que se admira en el mundo, ¿verdad?, por lo que ha hecho. Otros tienen muchas contradicciones porque parece que se han cercenado los derechos humanos, pero se necesita a veces saber ser drástico, fuerte para lograr objetivos comunes. Pastor Alfredo Andrade, estamos llegando al final de Noticiero CIN esta mañana. Yo he estado muy complacido de conversar con usted, de poder hacerle todas estas interrogantes políticas, religiosas, que sin duda alguna muchas personas desde su hogar han sido edificadas en el sentido de que se han informado de qué es lo que está pasando en el país y cuáles son las posturas. El 16 de agosto es la marcha a nivel nacional. Aquí en San Pedro Sula o en el departamento de Cortés, la iglesia se va a unir para ello. Así es. A las 2 de la tarde se está arrancando esa marcha ahí en Monumento a la Madre hasta llegar al Parque Nacional. Y como repito, muchos están a favor, otros están en contra. Lo que más haríamos es realmente señalar y politizar algo que tiene una buena intención, orar por Honduras. Yo creo que cualquier papel contrario a ello es inaceptable, ¿verdad? La iglesia siempre va a buscar el bien de la nación y ese bien de la nación precisamente es fortalecer aquellas áreas que en este momento están débiles. Necesitamos salud, hay hospitales pero no hay medicina. Aplaudimos que se están construyendo hospitales, ¿verdad? Creo que desde el ingeniero Simón Ascona, que se construyó el hospital regional que tenemos aquí, como el Catarino Rivas, el Hospital Escuela, y esos hospitales grandes no han habido proyectos de esta magnitud y se están haciendo. Aplaudimos eso. No aplaudimos que en los hospitales no haya medicamentos, no haya lo básico en este momento que tanto necesita la población. En hospitales regionales como el Catarino Rivas, personas vienen desde el interior de nuestro país, de los diferentes departamentos, y qué triste es ver que no tienen ni siquiera algodón ni jeringa. Yo creo que eso es importante recalcar. Vamos a aplaudir siempre lo bueno, pero vamos a levantar nuestra voz y también vamos a siempre brindar nuestro granito de arena en todo ello. Yo realmente estoy muy agradecido porque creo que este tipo de programas son los que fortalecen. Necesitamos la unión de la iglesia, necesitamos la unión de los medios de comunicación. Siempre que estamos al frente de un medio de comunicación, yo les digo, ayúdenme porque nosotros no estamos para entrar en polémica. La polémica no es parte de la iglesia. La iglesia siempre va a contribuir y siempre va a fortalecer la paz. Y mi querido amigo
periodista aquí con nosotros es de ese tipo de periodistas, así que está dentro de la lista de los periodistas calidad.com. Muchísimas gracias, pastor. Ha sido un privilegio, un placer poder informar a la nación con esta temática política de Honduras y por supuesto el involucramiento de la iglesia. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes que nos ha sintonizado, muy honrado por las palabras del pastor esta mañana. Les recuerdo sintonizarnos a las 7 de la mañana el día viernes. Un fuerte abrazo y que estén bien.